Muy buenas y bienvenidas o bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con uno de los vídeos más esperados del año y es el de las mejores lecturas de 2024. La verdad es que este año lo he tenido bastante fácil para ordenar mis lecturas, mis mejores lecturas, pero aún así siempre acaba siendo una especie de sacrilegio poner a ciertos libros por encima de otros, ya sea por la fama que tienen o incluso porque se considera un poco como eso, ¿no? Sacrilegio que pongas un libro tan aclamado pues por debajo de otros que quizá no son tan conocidos. Y en mi caso he decidido hacerlo así porque he considerado que es más apropiado, quizás más sincero, el hecho de hacer un ranking en función de mi experiencia leyendo estos libros y cómo me lo he pasado de bien o de mal, pero de alguna manera cómo me han impactado, y no tanto en cuanto al valor literario que pueden tener. Y por eso aquí me gustaría hacer una distinción, porque siento que este ranking de mis mejores lecturas del 2024 acaba siendo mis mejores experiencias leyendo libros en este año, pero no es ni pretende ser en ningún momento un ranking de los mejores libros que he leído en valor absoluto, ¿no? En cuanto a calidad literaria y aclamación por la crítica. Y voy a empezar por el octavo de estos, aunque quizá os sorprenda que este libro esté tan abajo de esta lista, pero bueno. Y este libro es Sobre héroes y tumbas. Y esto no es porque el libro no me gustara o estuviera mal escrito, sino porque hay muchas atrocidades y mucha violencia y personajes bastante malvados, ya que Sábato explora mucho esta dimensión aquí en Sobre héroes y tumbas. Y claro, en parte se me hacía como estar viendo un capítulo de Black Mirror, la serie esta que estuvo tan de moda hace unos años. Y claro, es como que la sensación que tenía era de me está gustando lo que sale, en el sentido de que me está atrapando y me pica mucho la curiosidad que a dónde quiere llevar y qué es lo que quiere decir, pero se hizo duro, muchas de las partes se me hicieron muy duras y muy pesadas de leer, porque me generaban eso, una especie de resistencia. Y sin embargo es una de mis mejores lecturas porque llegados al último capítulo del libro y sobre todo el tramo final, creo que la forma en la que concluye la obra Sábato y también la reflexión a la que quiere llegar me parece muy profunda y muy bien hilada, y además de alguna manera conecta el inicio de la obra con el final de una forma espléndida, cuando a mí me parecía que era imposible hacer esto después de una especie de entremedias en la que parecía que la trama se desviaba completamente. Es difícil decir de qué trata esta novela, porque trata de muchísimas cosas, pero podríamos decir que el tema principal es el amor adolescente de un joven hacia una chica que también es de su edad, pero por sus características parece milenaria, ¿no? La describen mucho como una chica que parece que haya vivido de todo. Y esto genera una especie de situación en la que él va detrás de ella porque tiene esta especie de amor idealizado de la temprana juventud, pero ella de alguna manera es como muy volátil en el sentido de que nunca quiere concretar nada y tampoco se aferra a nada. En este sentido es una relación que se parece bastante a la que aparece en El túnel, pero aquí hay mucho más, porque también tenemos la historia de una familia que además tiene mucho que ver con la historia de Argentina. Y vemos también cómo, de alguna manera, el trauma generacional se va pasando de padres a hijos y cómo los eventos históricos no parecen quedarse simplemente en la historia, sino que tienen un impacto en el presente. Y no voy a decir mucho más porque tengo pendiente subir la reseña de Sobre héroes y tumbas, así que voy a dejarme bastantes comentarios para ese vídeo. Lo que sí diré es que a mí me recordó a tres obras, o al menos a tres escritores. En primer lugar a García Márquez y Cien años de soledad, sobre todo porque el tema de la soledad también se trata aquí y el hecho de tener una familia con mucha relevancia a nivel histórico y un poco los problemas que hay dentro de la familia y cómo eso afecta a los personajes. Luego también hay algunos aspectos en los que me recuerda mucho a Dostoyevsky, sobre todo en el informe sobre ciegos. De alguna manera la forma de narrar como tan minuciosamente la psicología humana me pareció bastante, pues eso, ¿no? Un estilo muy de Dostoyevsky, aunque repito, a mí lo que me ha recordado mucho es a un capítulo de la serie de Black Mirror, porque es como de alguna manera te genera todo el rato esta sensación de misterio a la vez que es todo tan grotesco que no sabes si quieres seguir leyendo, un poco también como, no sé, como Expediente X,
una cosa así. Pero vaya, que las comparaciones entre libros y series a veces son odiosas, ¿no? Pero esta fue un poco la sensación que me dio. Y finalmente, sobre todo la etapa final, es que me recordó mucho a Pedro Páramo. Y de alguna manera, pues esto tiene sentido porque se mezclan las voces del pasado, los fantasmas del pasado, con la narrativa del presente. Y esto me pareció muy bonito y de alguna manera que cerraba muy bien pues, con toda la historia. En séptimo lugar, tengo Otra vuelta de tuerca de Henry James. Este es un libro que leí para celebrar Halloween y tengo un vídeo subido al canal de todo un día leyendo este libro. He escuchado muchas críticas negativas en cuanto a la historia y a su cierre, cosa que entiendo. La verdad es que me pareció que tenía una narrativa increíble y que de alguna manera cautivaba completamente al lector. Es como que una vez lo abres es muy difícil dejar de leer. Sé que esta obra se publicó serializada y de alguna manera esto pues tiene mucho sentido porque cada capítulo acaba con una especie de gancho, ¿no? Para que quieras seguir leyendo. Pero claro, cuando tienes el libro entero en tus manos, pues es muy difícil que dejes de leer. Y en mi caso, pues me cautivó muchísimo, no podía dejar de leerlo. Y la experiencia que tuve fue muy buena porque de alguna manera hacía mucho tiempo que no leía nada que tuviera misterio propiamente y algún elemento de terror, aunque sí que es verdad que, como bien me dijisteis, este libro no da miedo. Pero el por qué Otra vuelta de tuerca lo he puesto aquí en el ranking es sobre todo por la sensación que me generó después, y es que uno va pensando y pensando y pensando y te das cuenta de que el terror de este libro no está al leerlo, sino al rememorarlo. Y no porque realmente dé miedo como tal, como sería, pues no sé, quizá una novela de Stephen King, sino porque el pensar en lo que realmente puede estar pasando en la obra da escalofríos. Me parece completamente aberrante, o sea, es descomunal cómo una obra puede hacer esto de generarte el terror a posteriori, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido es que me quito el sombrero porque Henry James aquí me parece que hace una obra espectacular. Y en sexto lugar tengo una obra que me he pensado mucho si ponerla o no ponerla y si debía ponerla más arriba o más abajo, porque de alguna manera no sabía cómo catalogarla dentro de mis lecturas. Y es El Rey Lear de William Shakespeare. Por lo que he leído de Shakespeare, esta es la obra que más me ha gustado y creo que será muy difícil que lea alguna otra que me guste más, porque la disfruté muchísimo. Y aún así, a mí leer teatro es una cosa que no me acaba de gustar porque siempre siento que prefiero ver el teatro escenificado. Pero es cierto que tiene sus ventajas leer la obra en papel porque sí que puedes apreciar más los detalles y de alguna manera luego puedes ver la representación y la disfrutas más. En este caso, el Rey Lear es uno de los personajes de Shakespeare más mayores, sobre todo en cuanto a personajes principales. Y es que en esta obra explora más la etapa final de la vida, sobre todo en este caso que el rey Lear pues, es un rey que tiene que repartir su reino entre sus 3 hijas. Y vemos que este personaje está en una situación en la que ya se acaba el fin de su reinado, el fin de sus días, y de alguna manera quiere dejar las cosas pues bien cerradas, pero en un inicio tiene todo muy claro y sabe que va a dividir su reino en 3 y a cada una de sus hijas le va a dar una parte. Pero vemos que a medida que van desarrollándose los acontecimientos, esto ya es desde el primer acto, pues empieza a dudar de su hija a la que él más quería y de alguna manera esto le genera una especie de crisis en la que veremos cómo el rey Lear va pasando por cada una de las hijas y se va dando cuenta de que todo lo que había construido a lo largo de su vida y todas las ideas que tenía ya muy fundamentadas, pues como que empiezan a caérsele a trozos. Y siendo así, vemos como alguien incluso al final de sus días puede tener esta especie de revelación y de cambio completo en cuanto a su forma de pensar. A ver, lo cierto es que reducir esta obra a las palabras que os estoy diciendo, bueno, pierde mucho su esencia, porque realmente es una obra de la que se pueden sacar muchísimas cosas y quizás solo diciendo esto me estoy quedando con una pequeña porción. Os recomiendo encarecidamente que la leáis porque además, al ser una obra de teatro, pues es una lectura muy breve y encierra, pues eso, ¿no? Muchos dilemas y sobre todo muchas
quizás lecciones morales, pero sin que realmente tengan esa pinta. No sé, a mí me encantó y creo que eso, que difícilmente vaya a haber una de las obras de Shakespeare que me guste más, aunque esto siempre es muy personal. Hay quien dice que dime qué obra de Shakespeare es tu favorita y te diré quién eres. Lo dejo a vuestro criterio. Y pasemos al quinto puesto. Este es un libro que le tengo mucho cariño por un poco lo que me generó cuando lo leía. Sentí que fue una lectura muy agradable y no sé, ahora pensándolo, no sé si merece esta posición o debería ser una más abajo o más arriba. Pero es La felicidad conyugal de León Tolstoy. La felicidad conyugal narra la historia de María y Sergei. María es una chica joven y tenemos que Sergei es amigo o era amigo de su padre y de alguna manera pues le tiene como si fuera un tutor, pero a medida que ella va creciendo se reencuentra con Sergei y sus sentimientos cambian y ellos pues se enamoran. Pero vaya que el tema este de la diferencia de edad pues será relevante para todo el resto de la historia. Y es que aquí Tolstoy explora un poco lo que es el amor verdadero y lo que son las distintas etapas del amor, desde el inicio, que es algo mucho más fugaz o mucho más montaña rusa, con mucho más esplendor y mucho más intenso, a poco cómo ese amor va evolucionando hacia lo que casi parece una amistad. Pero entre medias vemos la reflexión del autor en cuanto a que estos cambios, aunque igual aparentemente parece que son a peor, poco a poco vamos viendo que tienen muchas ventajas y que de alguna manera es el proceso natural que sigue una relación, en este caso un matrimonio. Y es muy interesante pues seguir la historia de estos dos personajes porque vemos eso, ¿no? Cómo su relación va evolucionando y cómo cada uno de ellos pues tiene etapas de la vida distintas y cómo se alejan y se encuentran. Creo que vale mucho la pena, es una novela muy cortita y además está llena de dulzura. Me encanta cómo describe los paisajes Tolstoy y creo que eso es algo que a él se le da muy bien, el combinar el espacio o el paisaje con los sentimientos del personaje. Y a mí lo que más me gustó fue como un mismo paisaje en un momento del libro y luego en un momento muy posterior, vemos como aunque sea la misma estampa, cambia completamente en función de, pues eso, de cómo el personaje se siente. Este don para describir el mismo paisaje y que uno sepa que es el mismo paisaje, pero que la descripción sea completamente distinta y nos transmita algo diferente, me parece que es de una genialidad increíble. Y en cuarta posición, ya rozando el podio, tengo un libro que igual os sorprende que esté aquí, no sé si quizás debería estar más arriba, pero esta es un poco mi experiencia leyéndolo, y es el Ulises de James Joyce. La verdad es que, pese a que ha sido un libro que me ha encantado y me ha despertado muchísimas reflexiones, cabe decir que también lo he sufrido mucho y que leerlo ha sido una experiencia en muchos aspectos buena, pero en otros bastante tortuosa y realmente me ha costado mucho avanzar. Si queréis saber más mi experiencia o incluso la reseña que tengo del Ulises, os dejaré por aquí arriba los vídeos que le dediqué. Y es que echando la vista atrás, este es un libro impresionante, es una obra magnífica. Claro que si esto fuera una especie de ranking de mejores obras de la historia de la humanidad, pues quizás esta estaría mucho más arriba. Pero es que claro, mi experiencia leyéndolo fue bastante frustrante y eso no lo puedo evitar. Y sin embargo es una obra magnífica que tiene un mogollón de reflexiones, que el mensaje que considero que nos quiere transmitir es muy hermoso y lo consigue a través de sus palabras y sus hechos, no tanto en cuanto a demostraciones o en cuanto a moralejas explícitas. Además creo que es un libro obviamente universal, una novela total, que cualquier persona que lo lea puede sentirse identificada o identificado con algunos de sus aspectos. Pero claro, realmente es un libro que cuesta de leer y es a veces como encontrar una aguja en un pajar. De alguna manera es como que sientes que te pasas mucho tiempo leyendo e invirtiendo horas en él y que cuando encuentras algo realmente es como encontrar un diamante, pero te has pasado mucho tiempo buscando. Entonces, de alguna manera es esta sensación pues ambivalente, ¿no? De
me gusta mucho, a la vez que hay partes que he detestado, que me ha costado muchísimo de leer. Es toda una experiencia leer esta obra y sin duda estoy muy contenta de haberla podido acabar. Yo le tenía mucho miedo, pero al final le perdí completamente el miedo y empecé a leer, y pasando las páginas te vas acostumbrando bastante a la narrativa de Joyce, aunque no te dura mucho porque te cambia de capítulo y cambia el estilo narrativo y vuelves a decir ¿dónde estoy? Ya me he perdido otra vez. Pero bueno, si queréis saber más de mi experiencia leyendo el Ulises o de los consejos que yo recopilé para daros, pues tenéis aquí el vídeo que le dediqué. Y ahora es cuando me vais a matar porque estos rankings a veces pues eso, son un poco disparatados. Pero en el puesto número 3, y sí, por encima de muchos clásicos y muchos libros muy aclamados, tengo uno que creo que prácticamente nadie conoce. He hablado bastante de él en el canal. Se trata de El problema de Spinoza, de Irving de Yalom. Y vaya, ¿por qué este libro está tan arriba? La cuestión es que a mí Spinoza es un filósofo que me gusta mucho, ya he hablado mucho de él en el canal, ya es algo que sabéis, pero no tiene tanto que ver con esto, sino por cómo escribe Yalom. La verdad es que este hombre me encanta. Él es psiquiatra y además es un académico muy prolífico, y parece ser que todos los libros que ha escrito son también parecidos a este, así que tengo muchas ganas de leer más de él. Y es que me encanta su habilidad para ponerse en la mente de personajes, porque aquí nos describe tanto a Spinoza como a Rosenberg, que son un poco el paralelo que componen esta historia. Y sí, es Spinoza el filósofo y Rosenberg el ideólogo nazi, y se mete en la mente de estas dos personas y genera unos personajes que me parecen muy verosímiles, además teniendo en cuenta muchos de los datos de su biografía. Intenta ser lo más fiel posible, aunque obviamente tiene que inventarse muchas cosas para poder escribir el libro, tiene que especular, y sin embargo es que todo parece tan verosímil, realmente describe también los personajes que es que ¿te crees que los haya conocido o que sean realmente así? Y claro, él, al ser psiquiatra, pues tiene un conocimiento de la mente humana espectacular, y a las profundidades a las que llega me parecen pues dignas de aclamación, de cómo puede a la vez explicar una historia tan bien hilada y tan interesante, junto con hacerte ver y que tú comprendas muchas de las dinámicas psicológicas que están funcionando detrás de los personajes. En fin, esto es una cosa que me pareció fascinante. De hecho, fue el primer libro que leí este año y me encantó. Quiero leerme El día que Nietzsche lloró, creo que es, también de Yalom. Y claro, la cuestión es que yo este libro lo disfruté muchísimo, 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 y por eso está tan arriba, porque es que realmente me lo pasé súper bien leyéndolo. Y además tiene un poco de esta combinación extraña entre, claro, vas alternando entre la Alemania nazi y el siglo XVII y la vida de Spinoza en Holanda. Así que de alguna manera no te acabas de aburrir nunca, y cuando te explica mucho de una ya te salta la otra y siempre quedas con ganas de saber más. En fin, yo os lo recomiendo muchísimo, sobre todo si os gustan los temas de filosofía o psicología. Me parece una novela que espectacular. Y en el número 2, me ha costado mucho poner este libro en alguna parte del ranking, encabirlo de alguna manera, porque es un libro muy cortito, muy cortito, y claro, me costaba ponerlo por encima de muchos de los que he nombrado, y es El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Este es un libro que me recomendó un amigo y la verdad es que estoy súper agradecida porque me ha encantado. Creo que de todo lo que he leído de García Márquez ha sido lo que más me ha gustado. Y claro, es sorprendente porque tiene nada. Es que en esta edición no llega a las 100 páginas, es increíble. Y sin embargo, el dominio que tiene García Márquez del relato corto me parece incluso superior al de 100 años de soledad. Y con esto no quiero decir que 100 años de soledad esté por debajo de esta obra. Claro que a nivel literario 100 años de soledad es un peso pesado de la literatura, pero a mí, en lo personal, me gustó más El coronel no tiene quien le escriba. Pero es porque, de alguna manera, creo que nos transmite muchísimo con muy poco, y además es una obra muy entrañable. Ya hablé de ella en un post de mi Instagram, que lo dejaré por aquí abajo, pero es que realmente me llenó mucho el corazón, pese a ser una historia aparentemente triste. Y a ver, es triste, es una historia triste, pero es increíble porque a mí no me transmitió tristeza. Es como que de alguna manera el coronel tiene un don o un poder para hacer que algo que aparentemente es triste
lo veas desde una perspectiva mucho más esperanzadora. Y esta es un poco la virtud de este personaje. Es que claro, no quiero hablar mucho de él porque al ser tan cortito cualquier cosa que diga puede ser un spoiler, pero la sensación que te transmite el libro a mí me pareció espectacular y sobre todo tiene un final increíble. Tiene un final como todos los de García Márquez, pero es que en este caso me pareció brillante, no me lo esperaba para nada tampoco y lo disfruté muchísimo. Se lee en un Plis Plus y es increíble. De hecho, de toda esta lista, el que más os recomiendo que leáis es este. De hecho, el amigo que me lo recomendó ya me dijo, y muchos de vosotros también en los comentarios, que García Márquez había tenido que escribir 100 años de soledad para que este libro se leyera y fuera apreciado. Y si no recuerdo mal, García Márquez decía también que esta era su mejor obra, así que si no lo habéis leído, yo os lo recomiendo encarecidamente. Y ahora llegamos a mi mejor lectura del 2024. No ha sido nada difícil ponerla en la cumbre de todo. Creo que ya cuando lo leí, e incluso cuando iba leyendo, ya decía, es que esto es insuperable. No tengo el libro aquí porque se lo dejé a mi madre, que también lo está leyendo. Y es nada más y nada menos que Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Si me seguís y habéis visto varios de mis vídeos, ya sabréis que esta es una obra que a mí me fascinó. En el recopilatorio de mejores lecturas de mitad de año ya aparece también, porque es que es impresionante. Me parece una de las mejores obras que he leído nunca y me cuesta pensar que haya algo que lo supere. Pero bueno, también esta es una cuestión personal. Yo en mi caso disfruté mucho de leerlo. Las 1200 páginas que tiene se me hicieron cortas y realmente si comparamos la experiencia lectora con la calidad literaria, es que me parece que las dos están en un nivel estratosférico. Es también el libro que me ha hecho querer leer a Dostoyevsky al completo. Quiero leer toda su obra de pe a pa porque me parece que vale mucho la pena indagar también un poco en la cronología de las obras de Dostoyevsky y ver cómo su pensamiento iba evolucionando, porque sí que es verdad que Los hermanos Karamazov es la cumbre de su obra literaria y también es su última obra en la que está un poco su mensaje final, porque además se sabe que él ya intuía que no iba a vivir mucho más y por ello se decidió a escribir Los Karamazov, aunque nos dejó sin la segunda parte, que en teoría tendría que ser la obra magna. Pero bueno, yo creo que Los Karamazov son en muchos aspectos insuperables. Y es una obra que, es que me ha cambiado la vida completamente. Ha sido una de esas lecturas que la lees y dices, es que ya no soy la misma persona. De todas maneras, tampoco quiero decir mucho porque estoy preparando una reseña que vendrá dentro de poco sobre Los hermanos Karamazov. Llevo tiempo trabajando en ella porque es una obra muy difícil de abarcar, pero me apetecía mucho hacer un vídeo porque además tiene un contenido filosófico increíble y bueno, pues eso, que si os interesa estar al tanto porque dentro de poco lo subiré. Y nada, llegamos al fin del vídeo. Tengo que decir, así como a modo de reflexión final, que, bueno, un poco lo que ya os decía, ¿no? De que estas lecturas han sido un poco el recopilatorio de mi experiencia, de cuáles he disfrutado más. Pero vaya, que es difícil al final parametrizar o hacer un ranking de algo que es tan subjetivo y que creo que evoluciona mucho con el tiempo, porque lo que ahora pienso que es, pues esto, mis mejores lecturas de este año, igual de aquí 3 años pienso, cambiaría completamente el orden o incluso lo quitaría y pondría otro, ¿no? Es curioso cómo con el tiempo, pues la sensación que te queda de los libros es distinta. Tengo que decir que ha sido un año muy curioso a nivel lector. No me esperaba que pudiera con Los Karamazov y el Ulises en un mismo año, que además pues esto me ha hecho que leyera mucho menos de lo que tenían pensado, porque claro, es que el Ulises ocupó gran parte de mi poder mental de lectura durante mucho tiempo y bueno, pues fue una experiencia única y obviamente me he dejado aquí muchos de los libros de filosofía o de otras temáticas que no he incluido un poco por contexto, ¿no? Y nada, espero que vosotros hayáis tenido un año lector también estupendo, con un montón de lecturas que os hayan cambiado la vida y me encantaría que me dejarais en los comentarios cuáles han sido vuestras mejores lecturas, ni que sea el mejor libro o los 3 mejores. Y ya solo me queda desearos unas felices fiestas y un feliz año 2024 y un abrazo muy grande y hasta la próxima. ¡Chao!